Hola, buenas, bienvenidos al primer tutorial dedicado a los temas de producción 1 y 2 del Instituto Calderón de la Barca del régimen educativo a distancia. En este primer tema vamos a ver aspectos esenciales del campo de la producción iniciales. Algunos de ellos ya los hemos visto en economía de primero, como es el de producción, valor añadido, productividad, las instituciones que intervienen en el proceso, el concepto I+D+I, etcétera. Iremos desgranándolo a lo largo de este tutorial. Bien, sabemos ya lo que es producir. Producir consiste en transformar inputs en outputs. Recibimos inputs a través de la función de aprovisionamiento de la empresa, los transformamos en un proceso productivo en el cual aplicamos determinada tecnología para distribuirlos y hacerlos llegar al cliente. En este proceso de transformación y distribución, la empresa genera valor, utilidad, beneficio, por así decirlo, al consumidor. En este proceso de transformación-distribución se generan utilidades que justifican la existencia de un precio superior a los costes de materiales empleados en el proceso. ¿Qué utilidades se dan? La utilidad de forma en el proceso de transformación. La empresa recibe materias primas y nos da un producto acabado, perfecto para su utilización. Eso es una utilidad de forma. Además, se genera utilidad de lugar al hacernos llegar la empresa el producto y ponerlo a disposición para nuestro consumo. Se genera utilidad de tiempo al hacernos llegar el producto no solo al lugar donde estemos, sino en el momento que nosotros lo necesitamos. Se genera utilidad de propiedad al permitir la empresa facilitar, mejor dicho, la empresa la transferencia de la propiedad del producto de manos de la empresa hacia nosotros. Y se genera utilidad de información al describirnos la empresa las características del producto y su utilidad para nuestro consumo. Como hemos dicho, la creación de ese valor añadido y de esa generación de utilidad justifica que el precio al cual está dispuesto a pagar el consumidor sea superior a la cantidad de factores empleados por la empresa y que ha adquirido a otras empresas. Cuanto mayor, por lo tanto, sea la utilidad, mayor será el precio que esté dispuesto a pagar. Vemos aquí una cadena de café, desde que es una materia prima con un precio determinado a cómo el precio del café va aumentando conforme se va generando utilidad y se le va añadiendo valor añadido al producto que estamos hablando, café en este caso. Un concepto paralelo al de producción es el de productividad que vimos en economía de primero. Denominamos productividad al indicador de la eficiencia. La eficiencia ya vimos al curso anterior que consiste en producir el máximo de producción con unos recursos dados, o bien obtener un nivel de producción con la mínima utilización de factores. Obtener un nivel de producción con la mínima utilización de factores. Por lo tanto, denominamos productividad a la relación entre el producto obtenido y la cantidad de recursos utilizada. De tal manera que la productividad se indicará como que en esta empresa obtenemos 3 mesas a la hora, o 4 ordenadores a la hora, o 5 abrigos a la hora. Es una relación, por lo tanto, en el concepto técnico, una relación física. ¿Qué ocurre en las sociedades cuando incrementa su productividad? Que la sociedad se vuelve más rica. ¿Por qué? Porque se obtienen más bienes con menos recursos. Y además, esa productividad suele ir aparejada a una mejor utilización de esos recursos, es decir, a una mejor tecnología. La tecnología va a generar nuevos trabajos que además redundan en una mayor productividad, porque satisfacen nuevas necesidades y aumentan el bienestar de la sociedad. La productividad es algo tan importante que Keynes señalaba que a largo plazo lo único que importaba era la productividad, un aspecto por lo tanto esencial. ¿Y qué va a determinar la productividad? Que se obtenga en un proceso productivo. En primer lugar, depende del capital físico con el que trabaje el trabajador, ¿no? Las máquinas, las herramientas que utilice. Decimos, por ejemplo, que un operario que fabrica coches es más productivo
que un camarero que trabaja en hostelería porque trabaja con más capital físico. Tiene a su disposición mayor maquinaria, herramienta que aumenta su productividad. También depende del capital humano, es decir, de los conocimientos, de la formación, de los saberes que se acumulan en el proceso productivo. A medida que un proceso productivo es más complejo y precisa de mayor capital humano, también suele ser más productivo. Y por último, de las instituciones. Denominamos las instituciones no los edificios del gobierno, sino a la relación que se da entre las personas en una sociedad, ¿de acuerdo? Y esa relación puede generar hábitos que son positivos o hábitos que son negativos para la construcción de esa productividad. Hay un elemento también adicional que es lo que se conoce como I+D+I, que vamos a ver en este tema: investigación, desarrollo e innovación, del cual hablaremos más adelante. En esta transparencia incidimos sobre el caso de las instituciones. Hemos llamado instituciones a la forma que tienen de relacionarse el elemento humano dentro de una sociedad, es decir, los usos, hábitos, costumbres o normas que emplean, que se utilizan en esta sociedad. Lógicamente diferenciamos el caso africano, con unas instituciones pobres, un desarrollo más bien institucional pobre que dificulta la generación de esa productividad, con el caso absolutamente contrario, que es el californiano con Silicon Valley, ¿no? Aquí vemos una serie de ejemplos en los cuales se destaca la importancia y el peso que tiene la productividad, esas buenas relaciones marcadas por el desarrollo institucional de la sociedad de la cual estemos hablando. Vamos a hablar ahora de un aspecto esencial en la productividad, como es el I+D+I, la investigación, el desarrollo y la innovación, denominado hoy en día como el triángulo del conocimiento, un triángulo virtuoso, ¿no?, en el cual se retroalimenta el I+D, la investigación y el desarrollo que genera conocimiento, lo cual provoca innovaciones dentro del campo del productivo, y esas innovaciones llevan aparejada demandas de educación y de formación, que a su vez va a generar más I+D. Es decir, vivimos cada vez en una sociedad con más cerebro y menos músculo, ¿de acuerdo?, en el que el conocimiento forma la mayor parte del precio de los productos modernos, ¿de acuerdo? Si bien la producción tradicional y la economía tradicional, el coste de las materias primas es una buena parte explicativa del precio y el conocimiento lo es poco, hoy en día en los productos modernos tecnológicos el conocimiento es la mayor parte del componente del precio. Bien, ¿qué diferencia hay entre los tres elementos de investigación, desarrollo e innovación? La que tenemos aquí explicada. La investigación, hablamos de un proceso de investigación, de indagación planificada para descubrir nuevos conocimientos dentro del campo, pues, por ejemplo, de la universidad o del laboratorio. Eso genera unos descubrimientos que posibilitan determinado desarrollo, es decir, aplicaciones prácticas de los resultados que se han obtenido en la fase de investigación. Por ejemplo, durante la fase de investigación, para mandar satélites alrededor de la Tierra, los cuales cubren necesidades meteorológicas o lo que sea, o de comunicación, se desarrolla todo el sistema de la tecnología GPS que utilizamos en nuestros móviles. Bien, y eso lo que provoca es una innovación, es decir, un avance tecnológico significativo muy importante en la producción, como fue el caso de la aparición de los smartphones. Bien, estos son los tres campos por lo que vemos: investigación, desarrollo e innovación. También es importante en el concepto de productividad el capital humano, como hemos destacado antes, es decir, el conjunto de conocimientos aplicados al proceso, bien sea por la experiencia o bien sea por la formación de las personas que intervienen en él. Lógicamente, a mayor capital humano, mayor productividad. Aquí podéis ver un poco ejemplos de gráficos de relación entre edad e ingresos a través de los estudios. A medida que los operarios van obteniendo mayor grado de cualificación, sus ingresos aumentan porque el valor añadido de su producción y por lo tanto su productividad es mayor. En cuanto a la medición de la productividad, vemos y hemos dicho que la productividad es la relación entre la producción obtenida y el factor empleado. Generalmente se utiliza para el factor productivo trabajo, ¿de acuerdo? Con lo cual se suele decir
la productividad del factor trabajo será la productividad obtenida entre las horas de trabajo empleadas, ¿de acuerdo? Pero igual que se hace para el trabajo, se podría hacer para cualquier otro factor. Bien, el dato de la productividad es importante, pero de forma aislada no lo es tanto. Tenemos que ver la productividad y sus indicadores en un contexto que puede ser temporal, es decir, una serie temporal de datos de productividad obtenidos, o bien una comparación del dato de productividad de una empresa con el de una media en sector o con los de otros de su competencia. ¿Cómo podemos comparar estos datos de productividad? A través de dos indicadores: el índice de productividad o la tasa de variación porcentual de la productividad. El índice de productividad es un número índice en el cual relacionaríamos el dato de productividad en un momento del tiempo con otro respecto al cual queremos hacer su comparación. A este último, productividad cero, le vamos a llamar periodo o dato base, ¿de acuerdo? Entonces podemos tener nuestra productividad de nuestra fábrica y queremos compararla con otro dato base, que puede ser la productividad que nosotros obtuvimos el año anterior o la productividad media del sector. Esto se suele multiplicar por 100, porque los números índices se suelen representar en 100 si es igual el dato de productividad 1 al productividad 0, o bien 100 y algo si la productividad obtenida por 1 es mayor que la productividad obtenida en 0, o bien 90 y tantos, 80 y tantos, 70 y tantos si la productividad obtenida por 0 es superior a la productividad obtenida por 1. Bien, el número de índice es importante, pero yo creo que es más importante la tasa de variación de la productividad. Es una tasa de variación porcentual como cualquier otra, en el cual obtendríamos cuánto mayor es la productividad de 1 respecto a la 0 en porcentaje, o cuánto menor es la productividad 1 respecto a la 0 en porcentaje. Es, siguiendo una mera regla de 3, se obtendría mediante la diferencia entre la productividad 1 y la productividad base 0, entre la productividad base 0 siempre por 100. Y la lectura nos daría que la productividad de mi empresa 1 supera la productividad media del sector, por ejemplo, en un 5%, en un 6%, o es inferior un 7% o un 0,8%. Aquí vemos unos ejemplos en el cual podéis ver cómo se obtiene la productividad 0 o la productividad base y la productividad posterior 1, ¿de acuerdo? Y cómo se establece una comparación a través de un índice, número índice, o bien una variación porcentual que nos indica que la productividad 1 es un 5% superior, o que el número índice igual nos da 105. ¿De acuerdo? En ambos casos nos indicaría que la productividad 1 es un 5% superior a la productividad 0. ¿De acuerdo? En cuanto a la productividad global, el concepto de productividad global se emplea cuando tenemos o queremos medir la productividad de varios recursos. Es decir, no solo la productividad del factor trabajo o no solo la productividad de una maquinaria, sino que queremos, por ejemplo, medir la productividad de una fábrica entera, en la cual interviene tanto el elemento humano como la máquina. ¿Cómo podemos sumar productividades de elementos que no se pueden sumar, como trabajadores con máquinas? Pues a través del concepto de productividad global. La forma de agregar el trabajo aportado por el trabajo y el trabajo aportado por la máquina sería traspasar a las dos hacia unidades monetarias, multiplicándolas por su precio. Y de esta manera lo que compararíamos como dato de productividad global sería, en vez del producto físico, tantas unidades, el valor de la producción. Aquí estaríamos hablando de euros en el numerador. Y en el denominador, en vez de las horas de trabajo empleadas o las horas de máquinas empleadas, lo que multiplicaríamos esta hora por el precio de la hora que nos cuesta en cada factor, y tendríamos el valor de los factores empleados, de tal manera que tendríamos euros en el numerador, euros en el denominador, y ya podrían ser elementos comparables a través de un cociente. Igualmente obtendríamos el índice de productividad global y la tasa de variación de productividad global si quisiéramos comparar dos datos de productividades globales, los que fueran. También podemos ver aquí un caso de un ejemplo
que os ayudará a resolver los problemas que tenéis en el aula virtual, y en el cual se recoge en este caso lo mismo que antes, pero para el caso de la productividad global. Vemos como la producción la multiplicamos por el precio y el coste de los factores de las horas de trabajo la multiplicamos por su precio y obtenemos un indicador de productividad global, en este caso, la cual comparamos también en el momento 1 y en el momento 0, como hemos hecho anteriormente.